Tamayito, un gran hombre de acá del pueblo, una celebridad, es un amigo familiar, era un amigo familiar muy querido, muy devoto, muy buena persona. No hay palabras para describirlo. De todas formas, dejó un gran vacío al fallecer. Jesús María Tamayo. ¿Quién era? Era un señor muy querido y muy respetado por todo el pueblo de Entre Ríos. Trabajó, lo conocimos en la tienda de Ernesto Loperavilla, inclusive él le vendió eso a Ernesto. Fue un gran padre, fue un gran esposo, un gran ejemplo para todo el pueblo. Quienes entren a nuestra unidad educativa y cultural de Entre Ríos verán en mármol un escrito así sobre nuestro personaje. Nació en Entre Ríos el 22 de febrero de 1901 en el hogar de José María y Magdalena. Se destacó desde su niñez por su inteligencia precoz y su espíritu emprendedor. Muy joven ingresó al Juniораto de los Padres Eudistas y allí con su espíritu aventurero salió a recorrer no solo su querida Antioquia, sino también a las tierras de Panamá y Costa Rica, en donde vivió gran parte de su juventud. Añorando su tierra natal, regresó y formó su hogar al lado de Adelfa Palacio Roldán, del que nacieron sus hijas Amparo y Gloria. Ejerció la política con altruismo y acentuado criterio de servicio. Fundó con algunos de sus coterráneos el Centro Cívico Pedro Antonio Roldán, desde donde proyectó a la comunidad sus acciones cívicas y sus aficiones a la cultura y al teatro. Repentinamente lo sorprendió la muerte un 5 de noviembre de 1957. Recogimos testimonios de gente que conoció a Tamayito, a ver qué tanto de cierto había en el escrito que aparece a la entrada de la unidad cultural, y esto nos encontramos. El Tamayito de padre de familia, él era casado con doña Adelfa Palacio, doña Gloria, casada con un hijo de don Rafael Roldán, con Miguel, y siempre vivieron aquí en el marco de la plaza. Y para mí era un excelente padre de familia y un excelente esposo. Nunca se oyó decir algo malo de él. Él tuvo un amigo que de muchachos contaban que habían hecho muchas travesuras, que era un señor Néstor, era Néstor Roldán. Ellos decían que habían hecho muchas travesuras, que hasta se habían disfrazado de sacerdotes en Sopetrán, y para conseguir platica, porque en ese tiempo la gente que quería plata tenía que ir por otro lado, aquí no había. En todo caso, Jesús Tamayo vino de allá ya cuando ya se casó y se estableció bien aquí, porque yo no sé las raíces de él, de muchacho, de dónde serían, si serían de aquí o vivirían en otro lado, pero aquí fue de los primeros comerciantes. Tuvo un café que se llama el Café Nuevo, y ahí vendían, cuando empezó a venir aquí el cigarrillo de la colombiana de tabaco, el Roja, el Dandy y todo eso, él era el que lo distribuía, y tuvo un negocio de tienda muy bueno en ese tiempo, y pues como familiar era un tipo excelente, como de lo mejor de Entre Ríos. El Tamayito político para mí fue una de las personas más importantes, siendo el contrario mi partido de los que más favores le hicieron a su partido contrario, porque aquí hubo una época muy fuerte política y él evitó que aquí hubiera habido una cosa muy grave, porque aquí habían unos señores que estaban haciendo política en Bello,
y estaban haciendo muchas cosas en los pueblos vecinos, en Santa Rosa, en Yarumal, en Río Negro lo hicieron, y aquí vinieron también a hacer lo mismo. Y Tamayito, siendo el jefe de ellos, el que mandaba aquí por el Partido Conservador, salió cuando eso llamábamos eso, las Fidelias. Está la cooperativa agropecuaria hoy. Y se les paró allá y venían en el carro y le dijo, pues si ustedes van a entrar alguna cosa aquí, a hacer alguna cosa aquí Entre Ríos, contra los liberales la van a tener que empezar conmigo. Y los devolvió. Esa es una de las cosas que hizo. Y en otras cuestiones de ayudas, de favores que nos hicimos nosotros, sobre todo a mi papá y a los compañeros de mi papá, fueron muchos, porque él tenía la tienda y les facilitaba la venta en ese tiempo había el tabaco de contrabando y había el tabaco legal, que él lo vendía, y les ayudaba mucho a todos en la cuestión de política. Pues para mí fue uno de los personajes que más favoreció a Entre Ríos, de que hubiera habido aquí una cosa muy grave en Entre Ríos cuando la política tan fuerte. La familia de mi papá estaba conformada, pues él a su regreso de Centroamérica se casó, mi mamá Adelfa Palacio, conformaron una familia muy linda, siempre fue un excelente padre, esposo. En mi hogar fueron primero 2 niñas gemelas, que por las condiciones de pronto médicas tan escasas en aquella época murieron al nacer. Y posteriormente nací yo, y después una niñita hermana que murió de 4 años, un suceso muy doloroso que recuerdo vívidamente. Tenía además mi papá 2 hermanas, por las cuales se desvivió y luchó siempre hasta el final. Hay una faceta en su personalidad que yo quisiera destacar, y es en sus años de juventud ese afán por salir, ese espíritu aventurero que lo llevó con su amigo Antonio Echeverry, a quien siempre llamó su hermano, a embarcarse por el río Magdalena, a cruzar el Atlántico y vivir en Centroamérica, en Costa Rica y en Panamá. Hablaba mucho de Santiago de Veraguas, y al cabo de unos 15 años, después de haber aprendido mucho de esa cultura extranjera, regresó a su pueblo para empeñarse en proyectos que siempre iban a favor de la comunidad. De ahí su aspecto cívico tan marcado. Fue un líder político muy destacado aquí en la población porque realmente manejaba muy bien su partido. Hay algún aspecto que yo quisiera destacar, y es que su respeto por los adversarios era maravilloso. Nunca le escuché una palabra disonante sobre ellos ni nada, con mucho respeto por ellos. Bueno, ¿qué te dijera yo de esa faceta de su personalidad? Siempre le gustó mucho el comercio. Él viajaba cada semana para traer todo lo que se necesitaba, no solamente en la casa, sino a nivel del pueblo. Fue muy hábil en ese aspecto. ¿Qué te podría yo decir? ¿Algo más? No te podría decir como más, resaltar en ese aspecto. Sé que tenía una tienda aquí al frente, que fue de don Ernesto después. Ahí era la tienda, él nos traía máquinas para irlas pagando, máquina de coser. Él me trajo la máquina a mí para yo irla pagando. Y era muy formal. Vivía en el marco de la plaza. Tenía 2 hijas. Una se murió pequeñita, y está la otra, Gloria, casada con Miguel, el de don Rafael Roldán. Inspeccionados varios elementos de la faceta de Jesús María Tamayo, nos encontramos con que el teatro, desde que funcionó en el parque y ahora en la unidad educativa, llevan su nombre.
Así que bien hacen las autoridades culturales del municipio en proponerle las virtudes de este hombre a la generación actual y a las venideras como modo de comportamiento ciudadano. Estamos en este momento haciendo un homenaje a uno de los grandes entrerrieños líderes que han marcado huella en Entre Ríos, en su gente y de manera muy especial en su cultura. Estamos hablando hoy de don Jesús María Tamayo Gallego, Tamayito. Él es a quien le debemos el nombre de nuestro teatro, de la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Él es una persona que aún 62 años después de fallecido sigue permaneciendo en la mente, en la historia viva de Entre Ríos. Personajes ilustres que tuvimos la dicha de tener entre los entrerrieños y que mucho tiempo después sigue permaneciendo su legado. Desde la Casa de la Cultura de Entre Ríos brindamos un saludo muy especial a doña Gloria, su única hija, y queremos que como don Jesús María Tamayo sigan muchos líderes germinando en Entre Ríos para el bien de las generaciones que tenemos hoy y por supuesto de las futuras generaciones, porque siempre personas como estas van a engrandecer nuestra cultura, nuestra raza y nuestras gentes.